John se fortalece. Como tormenta tropical, el fenómeno acecha de nuevo la costa del Pacífico mexicano, dejando afectaciones en las zonas que aún no se reponen de su primer impacto. Ayotzinapa, 10 años. El presidente dio a conocer la carta a los padres de los normalistas en la que enlistó los motivos de la falta de avances para conocer la verdad de lo ocurrido. Ahí reveló que a petición de El Gil se retrasó la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, el Queenie, que según la Secretaría de Gobernación es además ya un testigo colaborador del caso. Cartitas al juez. La defensa de Genaro García Luna pidió la pena mínima por los cargos en su contra para que sea sentenciado a 20 años de cárcel. La petición está acompañada de cartas de respaldo de su familia, exfuncionarios mexicanos y compañeros prisioneros. Desencuentro diplomático. Luego del reclamo de España por omitir al rey de la invitación a la ceremonia inaugural del gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa justificó que solo se invitó al presidente Pedro Sánchez ante la falta de respuesta de España y disculpa por la conquista. Buenas noches. Como se pronosticó, la tormenta tropical John se volvió a formar en el Pacífico y ahora evoluciona con rapidez. El Servicio Meteorológico Nacional estima que mañana se fortalezca e impacte por segunda ocasión el territorio nacional como huracán categoría 1. Entre Aquila, Michoacán y Zihuatanejo, Guerrero. Ante esto se suspendieron clases en 3 municipios de Michoacán y en todo el estado de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado decretó alerta roja para toda la Costa Grande y pidió a la población extremar precauciones, atender las recomendaciones de protección civil y acudir a un refugio temporal de ser necesario, el cual, por cierto, pueden localizar a través del código QR que mostramos ahora en pantalla. Y aunque aún no reingresa formalmente a tierra, esta tormenta está pegando fuerte en la costa de Guerrero ya, causando severas inundaciones, deslaves, incluido el municipio de Acapulco. Javier Trujillo se encuentra ahí y tiene más información al respecto. Javier, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Informarte, como bien lo acabas de detallar, que otro de los efectos que dejó John en el puerto de Acapulco es la muerte de una menor. Eran 2 menores que se encontraban dentro de un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona suburbana del puerto de Acapulco. Un deslave del cerro provocó que ingresara al domicilio, aplastara a una de las menores y la otra logró salvarla. A pesar de que los habitantes de esta colonia pidieron auxilio a la Guardia Nacional, fueron los mismos colonos quienes rescataron a la mayor de las 2 hermanas que se encontraba ahí. Una de ellas tiene 6 años de edad, la otra, la que falleció, tiene 4 años de edad. Ese es el saldo rojo que había dejado John al paso por el puerto de Acapulco. Además de las inundaciones en los diversos calles, avenidas y bulevares del puerto de Acapulco, en algunos casos alcanzó hasta 1 metro de altura por la gran cantidad de precipitación pluvial que dejó en este destino turístico. El otro punto relevante, pero lamentable, es que a pesar del blindaje que desplegaron las fuerzas federales, estatales, ministeriales y municipales, este día 2 tiendas Oxxo y un Electra fueron objeto de asalto y saqueo. En uno de los casos, como el que estamos observando en la pantalla, en Ciudad Renacimiento, fueron detenidos los que habían saqueado este Oxxo por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, no llegaron al Ministerio Público de acuerdo con lo que se ha informado. Esta otra imagen que vemos prácticamente en medio de las inundaciones también fue saqueado. Este se encuentra ubicado en el asentamiento humano conocido como Omex o Costa Dorada, y Costa Dorada se encuentra casi hasta el fondo de este desarrollo habitacional, en una zona inundable, por cierto, donde también se encuentran escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Este sería el saldo que nos dejó John aquí en el puerto de Acapulco, además del cierre parcial que tuvo la avenida escénica por el constante deslave que hubo del cerro, y una vivienda que se desplomó prácticamente en la zona donde se encuentra la unidad, la avenida Farallón en el puerto de Acapulco, Alejandro. Sí, veíamos en las imágenes, por supuesto incluido estos saqueos, no un par, afortunadamente no todos los comercios como ocurrió con Otis, un par porque está la presencia ahí de la autoridad, en este caso la Guardia Nacional, que pudo detenerlos, ¿no? Erradicando estos actos que se activan estos grupos criminales y luego pues
contagian a la población por ciertas necesidades, como lo vimos con Otis. Pero veíamos en las imágenes las calles completamente inundadas. ¿Cómo van estas zonas? ¿Ha logrado avanzar el agua? ¿Han logrado poder los trabajos, digamos, para que la gente pueda transitar por Acapulco, o a esta hora de la noche esas zonas, que es la zona baja cerca de la costera, permanece así? Siguen inundadas, no hay tránsito de personas, hay muy poco, realmente muy poco transporte público en el puerto. Déjame decirte también que muchos negocios cerraron porque los trabajadores no pudieron llegar a sus diferentes áreas de trabajo, en la zona hotelera, restaurantera o en las otras zonas empresariales que están en el puerto. No pudieron llegar porque no hubo transporte, y las inundaciones alcanzaron en algunos casos hasta medio metro y 1 metro de altura. Bien, Javier, estamos atentos y por supuesto en contacto contigo con cualquier novedad desde el puerto de Acapulco. Muchísimas gracias. Alejandro, buenas noches. Gracias a Javier Trujillo allá en Acapulco. Además de Guerrero, John causó severas afectaciones en la zona costera de Oaxaca tras su primer impacto como huracán categoría 3 el pasado lunes. Donde siguen las lluvias, los accesos hacia Pinotepa Nacional quedaron afectados tras el desbordamiento de ríos y desgajamiento de cerros. Se estima que al menos 800 personas permanecen incomunicadas. El gobierno del estado ya confirmó una persona muerta y otra más desaparecida. Eso en el Pacífico. En el Atlántico, Helen se convirtió en huracán categoría 1 esta mañana frente a las costas de Quintana Roo. Poco a poco se fue alejando de nuestro país hacia Estados Unidos, donde podría llegar en categoría 4 e impactar en el noroeste de Florida la tarde de mañana. Aquí en México, Helen dejó en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, hoy compartió una última carta que entregó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahí reconoció que encontrar a los estudiantes quedó pendiente en su administración. En el texto que le presento en pantalla, defendió al ejército al asegurar que los abogados de los padres de los normalistas y organizaciones de derechos humanos buscaron culpar a la institución sin pruebas existentes hasta ahora. Sin embargo, resaltó ahí los procesos abiertos contra militares presuntamente coludidos con el crimen organizado. También desacreditó la llamada verdad histórica del sexenio pasado, reconociendo los peritajes o el peritaje de un solo experto que descalificó la versión de que todos los estudiantes pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula. Expuso además que si en los días que restan en su gobierno el caso no se resuelve, como parece indicar que no ocurrirá, confía en que eso pasará ya en el siguiente gobierno. En la carta hay revelaciones importantes. Por ejemplo, el presidente detalla cómo es que Gildardo López Astudillo el Gil, que fue el testigo estrella de esta administración conocido como Juan, se negó a seguir colaborando en fechas recientes. Y que el delincuente, sí, porque es un delincuente, le puso de condición al gobierno retrasar la extradición a Estados Unidos de otro delincuente, de Abigail González Valencia, el Queenie, cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Así, parte de lo que leyó de esta carta el presidente. Aquí quiero aclarar, él no tuvo una participación directa, sino en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes. Como tiene relación con ellos, con algunos de los que participaron, y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes, dijimos, vamos a esperar a tener la información. Los dichos o las declaraciones del presidente fueron posteriormente confirmadas en el tercer informe de la Comisión para Justicia y Acceso a la Verdad que reveló hoy o difundió hoy la Secretaría de Gobernación, donde se expone que le hicieron caso a El Gil para retrasar la extradición del Queenie a Estados Unidos. No solo esto, hasta le prometieron recompensas y amnistía si ayudaba a localizar a los normalistas. Mi compañero Mario García nos cuenta. A 6 días de dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere mostrar que no se está guardando nada sobre el caso Iguala, aunque los familiares de los normalistas no comparten esa percepción. Este miércoles el tercer informe de la Comisión de la Verdad apunta a la importancia que han tenido las declaraciones de Gildardo López Astudillo, el Gil, quien se convirtió en testigo colaborador en 2020 bajo el identificador de testigo Juan. Aunque las autoridades reconocen que su testimonio ha servido para identificar los restos de 2 de los normalistas, también se informa que puso una nueva condición para seguir colaborando: retrasar la extradición de Abigail González Valencia, el Queenie, cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque no se menciona su nombre, confirman lo dicho por el presidente en la carta que envió a los padres de los normalistas y revelan que no solo se retrasó su extradición a Estados Unidos, sino que además
le garantizaron seguir sus procesos penales en México y obtener amnistía y recompensas para quien le ayude a dar información veraz sobre el paradero de los 43 normalistas. El texto indica que el líder criminal empezó a tener conversaciones sobre este acuerdo este mes, en el que se cumplen 10 años del caso. El informe consta de 112 páginas y otras 1.700 de 5 anexos, donde hace un desglose de los ejes que siguió en el último año la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Búsqueda en campo, identificación genética, verdad y justicia, ruptura del pacto criminal y extradiciones. Sobre este último punto, la Comisión para la Verdad considera figuras clave a Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Abraham N., exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y de Ulises N., el juez de Barandilla, acusado de no registrar la entrada de los normalistas a la comisaría de Iguala, lo que fue clave para que pudieran ser entregados al grupo Guerreros Unidos. Sobre este último personaje, en el documento se señala como inaudito que Estados Unidos le haya dado asilo político a pesar del proceso que enfrenta por el caso Iguala. Otra queja de la Comisión de la Verdad se enfoca en la resolución 203-2017, con la que el Tribunal Colegiado con sede de Tamaulipas ordenó la liberación de 65 de los detenidos, al anular sus declaraciones por ser obtenidas bajo tortura. El gobierno de México sostiene que esas personas ya no podrán ser juzgadas con las mismas pruebas, a pesar de que haya indicios de su participación en la noche de Iguala. Además de estos hechos que la comisión reporta como obstáculos para el avance del caso, el informe también señala que se analizaron muestras de restos humanos que permanecían sin identificar, pero ninguno de ellos pertenecía a los normalistas. Milenio Noticias. Sobre el tema de El Quini, si México accedió a retrasar su extradición a Estados Unidos o que ahora sea testigo colaborador para este caso, hasta el momento no hay una reacción de Estados Unidos, que tiene al Quini en su lista de prioridades de extradiciones. ¿Conocerá el trato preferencial que México le está dando, al parecer a cambio de nada? No se sabe. Por cierto, organizaciones de derechos humanos reaccionaron a la falta de resultados en el caso Iguala. La Oficina del Alto Comisionado para la ONU de Derechos Humanos pidió que la búsqueda e investigación continúe hasta esclarecer lo ocurrido y llamó a que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas. Amnesty International llamó al gobierno de México a frenar los discursos descalificadores y criticó la estigmatización que han puesto sobre las familias de las víctimas, sus abogados y las organizaciones que le han dado seguimiento a este caso. Esta tarde, por cierto, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron en Paseo de la Reforma, hicieron un mitin frente al antimonumento ubicado en el cruce con Bucareli. Ahí criticaron la falta de resultados a 10 años de los hechos y aseguraron que el informe que les entregó el presidente no contiene nada nuevo sobre el paradero de los jóvenes. Lamentamos también que ya va de salida esta administración en la que el Ejecutivo Federal, cuando entró a ocupar este puesto, prometió a los padres y madres de los 43 que en su administración se tenía que esclarecer el caso Ayotzinapa. Hoy lamentamos, pues, de las versiones que hay, distan mucho de saber la verdad de lo que ocurrió aquella noche del 26 y también del paradero de los 43. Para mañana la marcha por los 10 años de este caso de Ayotzinapa se tiene prevista que inicie a partir de las 4 de la tarde. Saldrán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Ahí las familias de los 43 estudiantes ofrecerán un pronunciamiento. Se espera que en Guerrero y en otras entidades también haya movilizaciones. A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, sus familias han sido el grupo que más se ha desgastado para exigir respuesta y saber dónde están sus hijos. Viven en incertidumbre desde hace 10 años. Su lucha por encontrarlos ha hecho que muchas de estas familias enfermen al grado de tener que abandonar la lucha. Hace 3 años mi compañera Sandra Rojas recogió los testimonios y el relato de estas familias afectadas. Hasta ese momento, tres de los padres ya habían muerto por el desgaste que esto les generó. Iban 7 años. Ahora mi compañero Amílcar Salazar Méndez se dio la tarea de preguntar, documentar qué había ocurrido con los familiares. Ahora ya no son 3, ya son 5 las personas que han muerto. 4 más han abandonado el caso. Yo me retiré también de esos amigos, de los demás compañeros, porque yo les dije en una ocasión a los 7 años que yo tuve diario permanente allá, iba a mi casa y regresaba y así andábamos.
Ya en ese tiempo yo me enfermé, estaba yo en tratamiento. Hay muchas señoras ya de edad también allá andan con aquellos abogados y pues también ya andan enfermas, andan mal pues ya. Y así se va quedando pues uno, pues, la enfermedad, y pues si se murió pues ya ahí estuvo, ya no a seguir la lucha. Nos han dicho de varias, que en tal lugar, que en la sierra, que en Iguala, que en el cuartel militar, que en la montaña, que en cuartos subterráneos, que en fosas, que los tienen en diferentes lugares. O sea, vaya que hemos encontrado información que nos dicen de un lugar a otro y pues, sinceramente, a veces ya no sabemos ni en qué creer. Ha sido muy difícil estos 10 años sin saber nada de nuestros hijos, de 10 años de caminar, 10 años de exigencia. Ha sido muy difícil. Tenemos que seguir adelante. No podemos olvidarlo a nuestros hijos, aunque vamos a llegar a 10 años sin saber nada de ellos, pero tenemos que seguir buscando porque extrañamos. Por el amor a cada uno que le tenemos a nuestros hijos, pues nos vamos a mantener de pie, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. En Sinaloa, la Fiscalía del Estado informó que ayer fue el día con más secuestros desde que iniciaron los enfrentamientos entre el grupo del Mayo Zambada contra los Chapitos el 9 de septiembre. Este martes hubo 13 casos de desaparición o secuestro. En total ya van 80 en tan solo 17 días, al menos documentados por la Fiscalía, aunque sabemos que los grupos de buscadoras ya tienen más de 100. Cabe señalar que varias de las víctimas fueron liberadas días después de ser localizadas. Mientras tanto, el número de homicidios en estas 2 semanas subió a 87, el número de vehículos robados llegó a 114. Esta mañana en Culiacán fueron localizados los cuerpos de 2 hombres en el libramiento de la Costerita. Presentaban huellas de tortura, estaban junto a 2 sombreros. Una de las víctimas fue identificado como Johan Alexis, de 24 años. Era buscado por el colectivo Sabuesos Guerreras desde el 21 de septiembre. En medio de lo que ocurre por allá, esta tarde, elementos del Ejército hicieron una revisión extraordinaria de las armas de los policías municipales de Culiacán para confirmar que cuenten con los registros necesarios. Según las autoridades estatales, este tipo de auditorías son parte de los protocolos habituales en un contexto de creciente atención a la seguridad en Sinaloa, pero también hay señalamientos de que las corporaciones locales trabajan para alguno de los 2 grupos criminales. En Zacatecas, las autoridades siguen investigando el origen de una explosión. Ocurrió la madrugada del lunes en la Feria Nacional del Estado. Víctimas y testigos dicen que fue una granada, pero la Fiscalía asegura que lo que explotó fue un tanque de gas. Este es un trabajo de Omar Hernández. La madrugada del lunes, una explosión sacudió la clausura de la Feria Nacional de Zacatecas. Ocurrió a un costado del Estadio Carlos Vega Villalba, donde los cantantes Julián Álvarez y Alfredo Olivas se presentaban. Esta explosión provocó lesiones en 14 personas. Ninguna de ellas, salvo 2, necesitó alguna intervención quirúrgica mayor. En solo una hora, las autoridades concluyeron que el estallido había sido provocado por acumulación de gas de un puesto de comida, pero esta versión contrasta con la de las víctimas y testigos. Al parecer instalaron una bomba entre este camión de la estatal y este vehículo blindado. Y nada más salió humo negro con olor a pólvora. Fue todo lo que pasó, y ya pues los policías se pusieron a la defensiva. El caos se desató y dicen quienes ahí estaban que la actuación policial no fue la mejor. Y yo cuando iba corriendo, a mí me dijo una policía, me apuntó con la pistola y me dijo, déjate al suelo. Pero pues yo llevaba a mi bebé. Aunque la Fiscalía tiene varias líneas de investigación, la más fuerte, dice, es la explosión por gas, y aclaró que las esquirlas no solo son lanzadas por granadas. En este caso, podemos hablar de esquirlas, sí, pero derivado del material que fueron desprendidos de los vehículos o de cualquier otro material que se encontraba en la periferia de este lugar. Puede ser hasta madera, piedras o cualquier otro demás. La mayoría de heridos ya fueron dados de alta, pero su convalecencia será lenta. No, pues sí, está dolor. Lo único que siento. Vacío, y aquí pues yo siento que fue un rozón, porque también pues la traigo. Hasta el momento, cada víctima se ha hecho cargo de los gastos médicos.
Gracias a Dios él no tiene pues ningún impacto de ninguna izquierda, pero pues no para de llorar. La madrugada del incidente, 2 mantas del crimen fueron colgadas en puentes de la capital zacatecana, pero las autoridades no las relacionan con lo ocurrido. Sin embargo, analizan la autenticidad de una imagen firmada por el Cártel Jalisco, adjudicándose el presunto ataque. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. César de Castro, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó al juez Brian Cogan que le imponga una pena de 20 años de prisión a su cliente y no cadena perpetua, como pidió la Fiscalía neoyorquina hace apenas unos días. En esta solicitud, de Castro expuso que 20 años de prisión es una sentencia extremadamente significativa que representaría el tiempo de carrera de García Luna como servidor público. Insistió en las malas condiciones que ha pasado el exsecretario en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Señaló que a sus 55 años y habiendo perdido casi todo lo que tenía, es poco probable que reincida en otro crimen. Esos 20 años sería la pena mínima. Para convencer al juez Cogan, el abogado César de Castro entregó anexadas más de 20 cartas a favor de García Luna. Algunas escritas por sus familiares, esposa e hijos, amigos, ex colaboradores, es decir, también exfuncionarios de México y hasta reclusos que están con él en el mismo centro de detención metropolitano de Brooklyn. Es un trabajo de Emir Castañeda. En su documento, dirigido al juez Brian Cogan, el abogado César de Castro incluyó 4 anexos con más de 20 cartas, además de fotografías de diplomas y premios, con las que busca demostrar la buena reputación de Genaro García Luna. Entre las cartas aparece una de su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, quien lo ha acompañado durante todo su proceso en Estados Unidos. Genaro como esposo ha sido el mejor compañero. Es divertido, amable y siempre atento a mis necesidades. Afortunadamente, la confianza y la lealtad han sido los grandes valores que nos han acompañado durante todos estos años. También aparece un texto del prometido de su hija, Luna Sofía García Pereira, a quien García Luna no conoce, pero quien resaltó los buenos valores de la familia del exsecretario de Seguridad. Mi nombre es Kenneth Díaz. Aún no he tenido la oportunidad de conocer al acusado, el señor Genaro García Luna, pero lo conozco a él y sus valores a través de conocer a las personas que más ama. Soy el prometido de la hija del señor Genaro García Luna. Además, aparecen misivas de al menos 2 exfuncionarios de seguridad de Colombia, un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en México, un exagente del FBI y 4 excolaboradores del gobierno de Felipe Calderón, quien lo calificaron como un funcionario del primer nivel. Genaro García Luna es un hombre de Estado, un constructor de instituciones, un defensor de la ley y de las víctimas de la delincuencia. Así lo hizo en sus 25 años de destacado servicio público. Mi nombre es Gerardo Ruiz Mateos, conozco a Genaro García Luna desde el año 2006. Coincidimos en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Desde que lo conocí siempre fue un hombre dedicado a su trabajo como pocos con los que me tocó colaborar. Una persona que cumplió con todos los objetivos que se le plantearon. César de Castro también incluyó fotografías de los reconocimientos que García Luna ha obtenido durante su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ha pasado tiempo impartiendo cursos, algo que le fue reconocido con cartas de al menos 11 reclusos. Mi nombre es Reginer Montoya García. Conozco al señor García Luna desde hace muy pocos meses, pero esto ha sido suficiente para sentir mucho respeto y admiración por ese hombre. Soy Óscar Correa Arango. He tenido el privilegio de conocer al señor Genaro García Luna, una persona muy generosa con sus capacidades y conocimiento. Mi nombre es Ramón Romero. En lo que a mí respecta, el señor Genaro García Luna ha sido una gran ayuda, a quien le estoy inmensamente agradecido. Mi nombre es José Facundo Zarate Morales, que Genaro García Luna es un ser humano impresionante, siempre ayudando a todas las personas. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. 20 años pide la defensa, cadena perpetua, prisión de por vida pide la Fiscalía. Todo se sabrá el próximo 9 de octubre allá en Brooklyn, Nueva York. En información política, el Senado aprobó la reforma a la Guardia Nacional por la madrugada y aquí la crónica en imágenes, la misma receta de la reforma al Poder Judicial. Con esta reforma se podrá garantizar la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos.
presenciamos un verdadero espectáculo de maromas mentales para tratar de explicar que esta reforma no implica militarizar la seguridad pública. Complementemos las fortalezas de la disciplina militar con la formación policial. Hay que entender que cuando los tiempos cambian, hay que cambiar con ellos. Por favor, ¿qué les pasó? ¿En qué momento cambiaron de opinión? Amigo Adán Augusto y compañeros, no vuelvan a abusar de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio. La adquirieron, la compraron, con dinero o con amenazas. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. La responsabilidad de enfrentar la dura realidad ha transformado visiones, enfoques, propuestas y estrategias prácticamente de todos. Que yo recuerde, usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua. ¿Cómo ha cambiado, senador Corral? Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país. Nos preguntan, ¿cómo nos atrevemos a llamarle eso militarización? Pues bien, ¿cómo lo llamarían ustedes cuando hay más policías patrullando las calles de México? Perdón, cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional. Mexicanas y mexicanos, demos este paso de un sí por la esperanza. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Me duele México, viva la esperanza. Como lo hacen de madrugada, creen que nadie los va a ver, pero ahí está lo que hicieron. Como en la Cámara de Diputados siguieron avanzando distintas reformas de última hora, de los últimos días del presidente López Obrador, la votación de anoche en el Senado fue otra muestra de transformación de posturas en cuanto a la participación del Ejército en labores de seguridad pública. En el 2017, con la Ley de Seguridad Interior, que proponía regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles del país en temas de seguridad pública, todo el PRI, el Partido Verde, estaba a favor. También 18 senadores del Partido Acción Nacional, mientras que el PRD y el PT votaron en ese entonces en contra. Ahora, con la reforma a la Guardia Nacional, que se adhiere a la Sedena, muchos se transformaron sus puntos de vista. Todos los diputados de Morena, PT y Partido Verde votaron a favor, todo el PRI, Movimiento Ciudadano, votaron en contra. Lo mismo que casi todo el PAN, pues como con la reforma judicial, el aún panista Miguel Ángel Yunes votó a favor. Entre los que han cambiado postura en estos días, se transformaron, está la actual coordinadora panista Guadalupe Murguía, las priistas Carolina Villano y Claudia Naya. Del otro lado, los que antes estaban en contra y ahora están a favor, se evidencia esta transformación por parte de Javier Corral, de Citlali Hernández, Gerardo Fernández Noroña. Yo sí estoy preocupado de que la Guardia Nacional vaya a terminar siendo, al final de cuentas, la institucionalización de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Yo creo que ahí hay un riesgo político muy delicado para el país, lo digo abiertamente. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares, al darle más impunidad. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo. Al pueblo uniformado les digo, quieren que el pueblo uniformado enfrente al pueblo civil que está harto, que está indignado, que está cansado y que quiere hacer un cambio en este país, y lo queremos hacer de manera no violenta. No debe tolerarse que las armas del ejército se volteen en contra del pueblo.
Luego de que el gobierno español rechazó la invitación de asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, ella explicó que en julio pasado se envió una nota diplomática para invitar al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, a esta ceremonia. Hace unos días ambos conversaron, pero que no se profundizó en los detalles. Aclaró que decidió no invitar al rey Felipe VI porque no contestó una carta enviada por el presidente actual, por Andrés Manuel López Obrador, en la que pidió reconocer los agravios cometidos durante el periodo de la conquista. Consideró que para el gobierno mexicano, que encabezará a partir del 1 de octubre, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental. Horas después, así respaldó el presidente López Obrador a la presidenta electa en su conferencia de prensa. Bueno, yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo. Estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión, y no hubo respuesta. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros. Y ojalá y ellos rectifiquen. ¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa? Ya lo han hecho en otros casos. La disputa diplomática no termina ahí. Pedro Sánchez calificó como inaceptable e inexplicable que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, haya excluido al rey de esa invitación. España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Más tarde siguieron las justificaciones. Claudia Sheinbaum consideró que al no haber una respuesta a la petición del presidente López Obrador de esa disculpa, se convierte en un agravio entonces para el pueblo de México. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Qué cosas y qué momento para estar vivos, pero mira, vamos a hacer un corte de caja en términos económicos y de desarrollo, sobre todo desde el ángulo del crecimiento, de la inversión y del empleo. Yo creo que es un buen momento para recordar que sí, en efecto, no hemos tenido un tan mal desempeño agregado, acumulado, en términos de crecimiento económico, pues prácticamente en los últimos 36 años. Desde el sexenio de la Madrid, sabemos que no había habido tan mal crecimiento, digamos, en los últimos años. En los primeros 23 trimestres, pues lo que vemos es un crecimiento acumulado de 4.5% en el sexenio López Obrador, insisto, muy por debajo de los desempeños de los sexenios previos. Tenemos un PIB per cápita de niveles de 2017, es decir, incluso previos a los que teníamos al inicio de la administración. Eso es pues problemático en el mejor de los casos, pero sobre todo, ¿de dónde viene el crecimiento? Bueno, pues de la inversión. Lo que tenemos es casi 18% por arriba del nivel que teníamos al principio de la administración en términos de inversión. Se ve muy bien ahorita, pero hay que recordar que esa inversión prácticamente recuperó su nivel prepandemia apenas a principios de 2023 y que fueron 2 años, 2022 y 2023, donde hubo esta recuperación de la inversión tras
pues primero la cancelación del aeropuerto, tú te acuerdas, en 2018, que pues lo que hizo fue frenar las inversiones durante un buen periodo, y posteriormente la recuperación económica pues se tradujo en un crecimiento generalizado de la economía, aunque insisto, insuficiente para recuperar niveles de PIB per cápita de los que teníamos antes del inicio de la administración. También tenemos cómo se traduce eso en empleo formal, que es el empleo de calidad. Bueno, pues en pésimas noticias, porque se crearon en la administración solamente 1.9 millones de empleos de los 7.2 millones que sería la meta para poder incorporar a todas las juventudes que entran al mercado laboral, quedándonos pues en escasos 26% de la meta necesaria. ¿Ese es entonces el total? Ese es el saldo total. Digamos, considerando los 69 meses de cada administración acumulados, que es prácticamente pues en el momento en el que nos encontramos ahorita. Y a pesar de la regularización que hubo de muchos trabajadores con la reforma laboral. Mira, fíjate que no solo fue la reforma laboral, esa fue una parte, pero la otra fue justamente el nearshoring. La integración de las cadenas de suministro trajo consigo pues la formalización de sectores desde la agricultura con la tecnificación, pero también el comercio al por mayor, las industrias manufactureras, la construcción. Yo creo que son sectores que pues si bien se mantienen todavía preponderantemente informales, han tenido una tendencia hacia la formalización. Sin embargo, pues ha sido insuficiente. Estamos más de 1 millón de puestos de trabajo por abajo de lo que tendríamos que tener si no hubiera habido pandemia, pero sobre todo si no hubiera habido este último semestre, donde sabemos que pues se ha ido mermando la confianza, el clima de negocios, y es la opinión generalizada que es un mal momento para invertir en México. Me quedo con 2 rubros. Primero que nada, esta informalidad, que todavía es de más de la mitad de la población en el país, gana en promedio menos de la mitad de lo que gana una persona en el empleo formal, y eso se traduce en 1/3 de la población en pobreza laboral, es decir, teniendo un trabajo no pueden comprar suficiente comida para todos los integrantes de ese hogar, y eso pues 1/3 de la población son 45 millones de personas, Alejandro. Yo creo que no hay que dejarlo, digamos, al lado. Y bueno, pues obviamente las brechas en materia de género, tanto en participación laboral, que es de 30 puntos porcentuales, como en ingresos laborales, que es de 20 puntos porcentuales. Un gran pendiente para la administración Sheinbaum empezar con el Sistema Nacional de Cuidados, a ver si 2.2 millones de mujeres que quisieran trabajar y no pueden hacerlo, finalmente se incorporan al mercado laboral. Inflación y política monetaria, que se definirá esta semana. Para la próxima presidenta, ¿cómo la recibe? Muy importante. A ver, la inflación ha sido acumulada, por supuesto, no es algo nuevo. Lo que sí tenemos son datos de desaceleración de esa tasa de inflación, dada la desaceleración económica también. Los datos de ayer nos indican una tasa de inflación del 4.7%. El mercado espera que la decisión de política monetaria del día de mañana sea un recorte de 50 puntos base. Bien, estamos atentos, Sof. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Y tenemos la próxima semana. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil lo leyó en su periódico Milenio. La presidenta electa Claudia Sheinbaum aclaró que decidió no invitar al rey Felipe VI de España a su toma de protesta el próximo martes 1 de octubre porque no contestó una carta enviada por el presidente López en la que pidió reconocer los agravios cometidos durante el periodo de la conquista. Gil está de acuerdo. La matanza de Cholula fue terrible, sí, y la participación del ejército muy dudosa y el basurero de Cocula. ¿O cómo era la cosa? En un comunicado publicado en sus redes sociales, la próxima presidenta de México recordó que dicha misiva del presidente fue enviada con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan, así como usted lo oye. La disculpa pudo ser muy sencilla, afirma Gámez. Perdonen por la pedrada, Moctezuma, pero no fuimos nosotros. Eso sí, el güey de Pedro de Alvarado se pasó de lanza e hizo estropicios. Ah, pero ustedes también, porque nos persiguieron en la noche triste bien feo y hasta un árbol quemaron, según dicen los más serios historiadores. Gran lío.
pero ya sin López. Y Juan Ramón de la Fuente, silencio. Todo es muy raro, caracho. Como diría Alejandra Moreno, Toscano, citada por Aguilar Camín. Historia para la memoria de todos. Historia para el presente de todos. Historia para recuperar y renovar la historia. Historia para mejorar el presente, no solo para recordar el pasado. Gracias, Gil. Con eso nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.